Buenas tardes, mediodías, depende de la hora en que cada uno pueda encontrar el abrito de la Biblia. Cualquier momento es bueno para seguir la lectura de la palabra, por supuesto. Y estamos terminando el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, esta carta llena de tanto conocimiento del Antiguo Testamento, de la ley de los mandamientos, pero siempre apuntando al conocimiento de Jesucristo, que es lo que este maestro excepcional está enseñando a los hebreos cristianos, ¿sí? Pero yo pensaba leer tanto conocimiento, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, hemos visto tantas citas de Levítico, de Éxodo, bueno, luego de los salmos también, pero todo referido a eso que el pueblo de Israel recibió y que el pueblo de Israel consideró la base de su religión, llamémosla así, ¿no? Y bueno, cuando vino Jesucristo y cambió todas las cosas eh, y hizo, como se usa mucho la palabra, resignificó la ley y los mandamientos, porque Él, con su vida, su muerte, con su obra, su muerte y su resurrección, había hecho nuevos todos los requerimientos para estar cerca de Dios y cumplir la ley de Dios, ¿no es cierto? Lo vimos ya hasta el capítulo 10, 17, ¿eh? Toda esa enseñanza que Dios quiera que en ese momento y también en este tiempo, ¿sí?, haya judíos que tengan deseo de acercarse al Nuevo Testamento y entender qué era eso que del Mesías, que ya vino, mientras ellos siguen recibiendo enseñanza de que va a venir, quién fue Jesucristo. Bueno, pero desde capítulo 10, 19, tenemos acá como que el maestro dijera, bueno, hasta ahora hemos visto la ley, hemos visto la supremacía de Jesús, todo lo que él hizo. Ahora hay que ver qué hacemos con eso y de qué manera sostenemos una fe que sea real, firme y usando muchas de las palabras que él eh, que usaba Apolos, ¿sí? Que era lo de ser firmes en esa fe que ellos habían conocido. Bueno, no lo vamos a volver a leer, pero simplemente para recordar, para engancharnos, para ubicar con lo que veníamos leyendo, pero en el 19 siento que es un resumen cuando les dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad, y acá usa la palabra libertad, que es muy importante después de tanta cosa de la ley que los tenía sujetos. Libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, a través de su cuerpo. Y tenemos un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Y después vienen, acá hay enseñanza y exhortación. Hasta ahora hubo mucha enseñanza con respecto a lo que había sido el propósito de Dios de la antigüedad y luego el propósito de Dios en el tiempo nuevo de Jesucristo. Pero entonces ahora vienen las exhortaciones, ¿no? En el 22, acerquémonos pues a Dios con todo corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Después sigue en el 23, mantengamos firme la esperanza que procesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y acá, mantengámonos firmes. No dejemos de congregarnos en el 25, como algunos, sino animémonos unos a otros. Y después, bueno, dura la palabra. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio que valga, ¿no? Pareciera que iba a decir sacrificio que valga. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés hace recordar las penas de muerte.
Recuerden aquellos días pasados, dicen el 32, y todo lo que les pasó por ser cristianos, porque en el 33 es llamativo que dice, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Fuimos hablando, fuimos marcando cuando encontramos tantas veces lo de ahora, después de Jesucristo, era mejor, superior, palabras que él iba reforzando esta enseñanza para sostener su fe. Muy bien. Entonces, nos quedó terminar los últimos. Entonces, desde el 35 dice, así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Pasen lo que tengan que sufrir, pero la esperanza de que será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. Ya perdí la cuenta cuántas veces le habla de perseverar, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Y antes habló de recompensa. Pues dentro de muy poco, y acá tenemos otra cita, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. El precioso versículo de Habacuc 2, que ya lo leímos en algún momento. Pero nosotros, y miren qué palabra de esperanza les manda, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Terminamos el capítulo 10 y empezamos el capítulo 11. El maravilloso capítulo de la fe. Yo me pregunté, es tan diferente, aunque va a seguir con el Antiguo Testamento, pero es tan diferente de toda la otra enseñanza y exhortación. Pero es como que ahora que el escritor, ¿no?, les está diciendo que no somos como los que se vuelven atrás, sino somos de los que tienen fe y preservan su vida. Y se me ocurre que acá Apolos puede haber pensado, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para estimular la fe? Y recordar la fe que tuvieron los antiguos y la vida que pasaron. Por eso, en este momento, llegando al capítulo 11 de Hebreos, entramos en el maravilloso capítulo de la fe. Y vamos a ver de qué manera Apolos les enseñó a recordar a los grandes héroes de la fe, de los que sabían tanto y conocían tanto, pero primero con una definición. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Y todo lo que venía diciendo antes para que se esfuercen y todo eso cuando les habla de recompensa, ¿no?, para que reciban lo que ha prometido. Y entonces ahora les dice, miren, vamos a mirar a los antiguos. Gracias a la fe fueron aprobados los antiguos. Y acá empezamos, versículo 2. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no vino de lo que se ve, vino de la creación. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Era a pesar de haber sido matado, ¿no? Pero habla todavía su fe, tuvo la aprobación de Dios. 4.
Por la fe Abel ofreció, no, perdón, 5. Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Creo que marqué, porque quizás no nos acordamos demasiado, ¿no es cierto? Yo debo haber marcado ahí nomás, Génesis 5, bien al principio de Génesis. 5:21. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Matusalén fue más famoso que Enoc. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y se acabó Enoc en la Biblia. Sin embargo, aquí Apolos, empezando a hablar de los héroes de la fe, se paró en Enoc y no hubo más explicación que esa. Desapareció porque Dios se lo llevó. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Vuelvo a Hebreos 11. Pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Vuelve a hablar de recompensa. Versículo 7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe, Abraham. Y acá pasamos al capítulo 12, donde empieza la parte histórica de la Biblia. Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Aquí lo hizo más resumido, ¿no es cierto? Ya con hijo y nieto. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Y me pregunto por qué pensaba eso. Y claro, si solamente había habitado en carpas y había recorrido gran parte del mundo antiguo, desde Ur de los Caldeos hasta el norte a Harán, y después empezó a caminar por Canaán. Esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. El 11 sigue con Abraham. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre ya en decadencia nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Qué hermoso esto estaba. Bueno, varias veces en Génesis. Sí, tengo acá Génesis 22, donde le decía eso, para que quizás no sabía mucha matemática, pero sí podría mirar las estrellas para darse cuenta que ahí estaba lo numeroso de la descendencia que le prometía. 13. Acá nos sigue todavía, bueno, vamos a volver después a Abraham, pero ahora en el 13, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien,
anhelaban una patria mejor. Y vuelve la palabra mejor, ¿eh? Todo el tiempo está explicándoles esto, el escritor apuntando a que iban hacia lo mejor, aunque no lo veían todavía. Antes bien, bueno, dice, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Esta es una de las aparentes contradicciones más difíciles, ¿no? ¿Cómo iba a pedirle que matara a su único hijo? Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. No llegó a matarlo, pero por eso dice en sentido figurado, estaba decidido a obedecer a Dios, porque sabía que todo lo que Dios le pedía iba a ser bueno y tenía un propósito. Por eso dice acá el maestro que en sentido figurado también recobró a Isaac de entre los muertos. Versículo 20. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob, su hijo, y a Esaú, sus dos hijos, previendo lo que les esperaba en el futuro. Todo era por fe, todos no sabían qué venía después. Por la fe, Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose en la punta de su bastón. Fijémonos que no habla José de todos sus hermanos. José había terminado de ser el héroe, el salvador de su familia, de la muerte por el hambre, pero acá Apolos toma el hecho de que hubo una bendición por los hijos de José, que fueron importantes en medio de las tribus para luego cuando llegaron a la conquista. Y dice que adoró apoyándose en la punta de su bastón, mostrándolo acá viejito, viejito. Pero llega entonces a José. Por la fe, José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. En Génesis 50, al final ahí de Génesis es donde José dice que él quería ser, eh, después de muerto, enterrado en tal lugar que era la tumba de la familia. Me pregunto, que creo que nos podemos preguntar qué cosas puntuales fue eligiendo, ¿no? Algunos de la maravillosa obra de Dios que hizo y otros así de pequeños detalles. Me asombra eso lo de pensar de todos los hijos de Jacob en los nietos, en los dos hijos de José. Y después también en ese detalle que José al final de su vida estaba marcando el futuro. Cuando se muriera, enterrarlo en aquel lugar. Y acá llega Moisés, versículo 23. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Nos damos cuenta de qué manera todo esto está hilado, ¿no? Todo esto está primero buscando lo mejor que estaba en el futuro aunque no lo conocieran. Y también el hecho de el gran acto de Moisés no está, tenemos después más a Moisés, sí, un poquito más de Moisés, pero
el hecho ese de que tuvo que hacer un renunciamiento en su vida porque él era el hijo de la princesa, hija de Faraón. Eh, y recordamos que ella lo tomó, lo encontró en el río, la hermanita, ¿no? Todas esas puertas que abre Dios y que asombrosamente se encarrilan hacia lo que Dios tiene pensado. Eh, pero le dedica, acá el autor le dedica, renunció a ser llamado hija de Faraón, ella tenía acceso a ser su heredero y a todos los tesoros, ya no me acuerdo a dónde había leído eh, lo que significaban los tesoros de los egipcios y más los tesoros de Faraón. Él y este toque acá, consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Pero Moisés en aquel entonces todavía no tenía noción de que Dios estaba pensando que viniera un Mesías. Pero él estaba sí, pero acá la interpretación es que por causa del Mesías, lo oprobio, pasar todo lo que pasó por causa del Mesías, de lo que iba a ser mejor y superior en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué dejó todo eso? ¿Por qué consideró que era mejor dejarlo? Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 27. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo como si estuviera viendo al invisible. Este es otro de los grandes versículos de Hebreos. Se mantuvo como viendo al invisible. Y ese se mantuvo con medio de ese pueblo que armaba líos a cada rato, que se enojaba con él, que después que le dio el maná pedía agua y todo ese tipo de conflictos que podía hacer que él dijera, me vuelvo a mi vida pasada, que ya no quedaba ninguno de esos que había conocido de chico. 27. No, 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Más impresionante que las plagas, que fueron los castigos que dio Dios, fue ese tema de que por el hecho de que los dinteles de las puertas había sangre de algún animalito, de tal manera que cuando pasó el ángel de la muerte, ninguno de los hijos de Israel fuera tocado. Por eso el sentido de la Pascua, que era la gratitud con pan y con vino, recordando la sangre y la gratitud por lo que Dios había hecho de la salvación al salir de Egipto. Celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Y seguimos, ya pasamos todo lo que hemos leído en Deuteronomio ahora, porque en el 30 dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó, ya habían entrado en la tierra prometida, después de haber marchado el pueblo 7 días a su alrededor. Estas son las cosas que denotan lo que era tan importante en la historia judía, ¿no? Que son aquellas que acá el maestro Apolo fue tomando para que la gente del siglo I, aún perseguida, supiera lo que valía tener fe con la mirada puesta hacia lo mejor. Cayeron las murallas de Jericó. 31. Por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los descendientes, pues había recibido en paz a los espías. Y ahora quedan unos pocos versículos, pero ya era como mucho. Dice Apolo, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Samsón, Jefté, los jueces, David, el rey, Samuel y los profetas, los cuales por la fe
conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones. Daniel estaba acá, sin mencionarlo, no sé si dice el nombre de Daniel, pero acá aparece Daniel. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. No nos alcanza el tiempo para ir a mirarlo, pero con Elías, la viuda de Sarepta resucitó su hijo, y con Eliseo, la sunamita, resucitó el hijo. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Fui a buscar a Reina Valera porque digo, qué actual esa manera, ¿no? Claro, en Reina Valera decía, donde estaba, de los cuales el mundo no era digno, ¿sí? Debe ser la traducción literal, pero es exactamente esa idea es como una reflexión, decir, el mundo no merecía que gente tan fiel a Dios le hubiera pasado todas esas cosas, los mártires de la fe del siglo primero y de tanto, y aún hoy. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, aquellos que él está contando del siglo I. Y termina el capítulo 11 diciendo, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Y vuelve la palabra mejor, y no la conté cuántas veces en estos últimos capítulos aparece. Está realmente, esto es para convocar a la convicción de la fe, aún con luchas y sufrimientos, pero sabiendo que siempre con Dios habría recompensa. Y sobre todas las cosas, bueno, dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Y como 2 veces ya ha mencionado, la venida, sin decirlo directamente, el regreso de Jesucristo. Sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Bueno, no nos cansemos de leer el capítulo 11 de Hebreos, porque es para sostener nuestra fe, para estimularnos, para desafiarnos, para saber que todavía queda lo mejor. Bueno, y a nosotros nos queda capítulos 12 y 13, que son muy hermosos, que son muy prácticos, que hablan de la vida cristiana desde muchas miradas distintas. De manera que en un día más vamos a terminar de leer Hebreos. Que Dios los bendiga ricamente.